6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. Como siempre, vamos a empezar con un balance de la situación sanitaria que nos ponga a todos al día de cómo está el cuadro estratégico para que ustedes puedan valorar el avance o retroceso. Esperemos que vaya siendo más el retroceso en los días venideros. Hoy pues no parece que los datos sean muy halagüeños. Sabemos que partimos de un balance brutal de contagiados en nuestro país, que son ya más de 500.000 desde que empezó la pandemia. Cuidado, 500.000. Con los datos del viernes, que son los que hoy ha hecho públicos el Ministerio de Sanidad, desde el viernes se han producido 26.650 contagios y 98 fallecimientos, que es un número alto de fallecimientos. Bueno, pero esto, claro, no tiene sentido si no lo relacionamos con algo. Bueno, vamos a relacionar esos mismos datos con los del Reino Unido. Siendo que el Reino Unido tiene 20 millones de habitantes más que España, 20 millones más que España, en lugar de más de medio millón de infectados, allí, que han tenido también una mortandad en la primera oleada, pues solo alcanzan contagios por 347.000. En España, como les digo, más de 500.000. Y, bueno, también hay que tener en cuenta que allí van por delante lo de pruebas PCR, con lo cual, pues la situación, para que ustedes puedan compararla, es bastante inexplicable. Allí no llevan mascarilla, han visto todos este verano imágenes de las playas en Inglaterra, que como no pueden venir a Denia, ni a Mallorca, ni a la Costa del Sol, pues estaban absolutamente a reventar. Sin embargo, no hay una percepción de una segunda oleada tan masiva como la que hemos tenido en España. Dentro de esos datos, les quiero significar el avance en positivo de la Comunidad de Madrid. Madrid, en el día de hoy, estos dan los datos día a día. Bueno, pues los de la Comunidad de Madrid hoy elevan a pública la cifra de 560 nuevos fallecidos en 24 horas, a contar de esta primera hora de la tarde hacia atrás. Muy bien, esos 560 fallecidos significan que Madrid ha reducido a la mitad en las últimas 24 horas su número de contagiados, lo cual está muy bien y nos felicitamos todos, y a ver si se suman más comunidades y a ver si mañana no tenemos que decirles una cosa en sentido contrario. Bueno, y en el terreno internacional hay algunas medidas drásticas que por drásticas son noticia. Por ejemplo, Israel. Israel ha decretado el toque de queda nocturno. Nada queda abierto de noche porque han tenido pues contagios a raíz del ocio nocturno. Y la decisión ha sido muy radical. Cierre, toque de queda, todo el mundo a su casa y se acaba con el asunto este. La situación sanitaria tiene un elemento de enorme preocupación. 5 comunidades han abierto las escuelas, están a punto de hacerlo casi todas en una fase, luego el próximo día 14 será la segunda fase, pero de cómo vaya la primera fase estamos todos muy preocupados. También Sánchez, que decía hoy en una entrevista en Televisión Española lo siguiente a propósito de la vuelta al cole. Creo que la labor que se ha hecho por parte de la comunidad educativa, de las comunidades autónomas, también del Gobierno de España, con los protocolos, también con los recursos económicos que hemos hecho para que haya más de 40.000 profesores y profesoras adicionales a los ya existentes en los más de 28.000 centros educativos que hay en nuestro país, creo que hacen que, sin que exista el riesgo cero, porque evidentemente vamos a tener casos de contagios, sin que exista, insisto, el riesgo cero, nuestros hijos y nuestras hijas, los maestros, maestras, todos los profesionales que trabajan en los centros educativos van a tener la garantía de estar en centros seguros. ¿Por qué estamos preocupados por la vuelta al cole? Bueno, pues porque las pruebas de PCRs que hacen a los docentes y administradores de los centros arrojan un mal balance, 2.500 positivos. Y eso es muy preocupante, entre otras cosas porque esos positivos van a tener que quedar confinados y a partir de ahí pues en las escuelas va a haber un vacío de docentes muy importantes. También hay ya amenazas políticas. Por ejemplo, una huelga de profesores convocada para el 22 y 23 de septiembre en Madrid. Así es que la vuelta al cole, ahora van a ver un trabajo que hemos preparado para ustedes para que vean cuáles son los principales puntos que preocupan en estos momentos.
Primer día de cole 2020-2021 en Cantabria y en Santoña, que siguen confinados, lo tenían todo preparado. Los profesores han sido los primeros en llegar y después la ruta con los pocos alumnos que han ido hoy. Muchos meses sin verse y el reencuentro con sus profesores llevaba incluido el saludo codo con codo. Distancia de seguridad antes de entrar al centro y si la temperatura es la correcta, para adentro. Mucha tranquilidad que nada tiene que ver con el nerviosismo que se ha vivido fuera. Mis nietos, tengo dos, son asmáticos. Si cogen COVID, ¿a quién le voy a denunciar? ¿Al consejero de Sanidad y a la consejera de Educación? En principio ya vemos que no hay nadie, nos han dicho que hay 7 niños nada más. Y nada, vamos a hacer unos papelillos y vamos para casa. Me parece que los que hemos decidido venir también tenemos derecho al respeto y al apoyo de las AMPAs, que no lo hemos tenido, ni del ayuntamiento. Se abren las puertas de los colegios también en la Comunidad Valenciana y los carteles a la entrada explican las normas a seguir. Mismo procedimiento para medir la temperatura. Mientras tanto, los padres les observan en este inicio de curso atípico también para ellos. Pues mira, se han levantado muy pronto y tenían muchas ganas, mucha ilusión, la verdad. Un poco pues que tiene que estar con los niños de su clase, guardar las distancias, no compartir los materiales del colegio. Vamos a ver cómo desenvuelven las cosas en el colegio y las medidas que toman. Vamos a observar a ver cómo pasan los días. Y nosotros, pues bueno, con la incertidumbre que toca, pero estamos tranquilos. En Baracaldo, Vizcaya, los profesores han explicado a sus alumnos las medidas de higiene que van a tener que tomar a partir de hoy en las clases en el País Vasco. Aquí hemos podido ver cómo hasta en el interior de las aulas los profesores y pupilos llevan puesta la mascarilla en todo momento. Un accesorio nuevo en clase que ha llegado para quedarse, esperemos que no por mucho tiempo. Aquí hasta algunos de los más pequeños que no están obligados iban bien protegidos en su primer día. Una vez dentro de clase, cada uno ha buscado su cajón para guardarla. Y hasta las universidades se han puesto hoy en marcha. Tranquilidad absoluta en los pasillos de la Autónoma de Madrid, donde sus aulas han estado a mitad de aforo en este inicio de curso. Pegatinas en el suelo y bancos precintados recuerdan que nos encontramos en una educación distinta en tiempos de COVID. Puntos de preocupación, como les decía antes, bueno, pues preocupa un colegio en Pontevedra donde de los 100 trabajadores, entre docentes y administradores, pues hay 20 positivos. No han abierto, lo van a hacer mañana, pues utilizando lo que se usaba cuando estábamos confinados, los métodos de educación por vía telemática. Preocupación en Cartagena, donde en Los Maristas, que es una institución escolar muy reconocida y muy histórica de la ciudad, estudian cómo reabrir después de que hayan tenido 40 positivos entre el personal del centro. Hay preocupación también en la provincia de Sevilla porque hay una guardería en un pequeño municipio sevillano donde pues hay una sospecha bastante fundada de que una alumna pueda estar en posible positivo. Y preocupación global, general, ¿por qué? Pues porque no se han incorporado el 60% de los que se llamaron profesores de refuerzo. En algunos sitios, como en Madrid, se les está llamando para que se reincorporen al día siguiente de la llamada. En fin, vamos a escuchar a continuación a Enrique Osorio, el consejero de Educación madrileño, que da las correspondientes explicaciones sobre la contratación de interinos en Madrid. Los profesores que como consecuencia de esas pruebas PCR no puedan empezar el curso, pues por supuesto que serán sustituidos como habitualmente sustituido un profesor que está enfermo o que tiene que guardar cuarentena, y eso se llama un interino, y esos serían adicionales a los 10.610, casi 11.000 que tenemos previsto contratar. Bueno, pues esa es la explicación. Para terminar, un balance global que les ponga con todos los elementos en el cuadro de mandos, tienen ustedes que saber que ha habido graves incidencias en 2 residencias de ancianos, por ahora solo en 2. Una en el puerto de Santa María, 127 infectados en una residencia de ancianos. No sabemos cómo ha sido, todavía es un poco pronto, pero de repente aparecen 127 infectados, entre ellos algunos trabajadores de la propia residencia y el resto, como pueden imaginar, ancianos que están ingresados en ella. Y en segundo lugar hay otra residencia que reclama atención, digamos, personalizada. Está al sur de la provincia de Alicante, en Pilar de la Horadada. En Pilar de la Horadada ha habido una anciana de 87 años que falleció ayer
y hay pues 54 contagios que al parecer son leves, pero pues no deja de ser una enorme preocupación, porque aquí lo que está en cuestión es saber si de nuevo en la segunda oleada el virus es capaz de entrar en las residencias de ancianos, y nadie sabe, y todos temen, los efectos que puede producir ese virus de nuevo en el ambiente de las residencias de ancianos. Hoy el ministro filósofo, el ministro titular de Sanidad, Salvador Illa, hablaba de la vacuna y decía que espera que en diciembre se disponga en España de 3 millones de dosis para las vacunaciones. Europa va a comprar un portfolio de vacunas. Yo creo que van a ser un mínimo de 7 y un máximo de 9. Estamos comprometidos todos a guardar confidencialidad sobre los términos exactos de las negociaciones. Se ha conocido ya que de momento hay un contrato firmado con AstraZeneca, Universidad de Oxford, según el cual si los análisis clínicos, y es importante este condicional, si los análisis clínicos superan las debidas garantías, a partir de diciembre estarían en condiciones de suministrar dosis. En el caso de España, llegarían, en diciembre recibiríamos en el conjunto de Europa unos 30 millones de dosis. En el caso de España nos tocaría aproximadamente un 10%, por lo tanto 3 millones de dosis. Sí, pero no cuenta los criterios. ¿A quién se le va a administrar esa vacuna de los 3 millones que espera que podamos tener en diciembre? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles son las prioridades? ¿El personal de riesgo va a ser el primero en meterse en ese lío? Porque como resulta que, señor Illa, se ha roto la confianza que los españoles tenemos en los gestores de la pandemia, entre otros, es usted uno de los principales beneficiarios de esa ruptura de la confianza, el doctor Simón es otro, pues la gente ve con muy malos ojos esto de la vacuna. Bueno, sí, yo, mira, ¿sabes qué? Me espero porque no tengo la más mínima confianza de que eso vaya a ser útil. En cualquier caso, no me fío, tal. Bueno, ya habrán oído ustedes todo tipo, toda suerte de argumentarios a propósito de la vacuna. Vamos a esperar y ver, pero en cualquier caso, sepan que, bueno, en las ciudades españolas pues es muy raro ver a alguien que no lleva la correspondiente mascarilla, y algunos denuncian a los que no las llevan en transportes públicos. En fin, hay todo tipo de andanzas, pero en cualquier caso es una excepción la persona que puedes ver por la calle sin la mascarilla, una excepción, por cierto, punible y sujeta a multa. A pesar de eso, este fin de semana hubo una manifestación bastante espontánea, convocada a través de Internet, redes sociales, etcétera, de gente que está en contra de la mascarilla. Y hay que ver cómo se han empleado los policías con los que se manifestaban contra la mascarilla y no llevaban la mascarilla. Quiere decir que la manifestación, pues muchas veces ocurre cuando son tan espontáneas, no contaba con el permiso preceptivo de la delegación del Gobierno, pero aún así se produjo en diferentes puntos de Madrid. La policía la frustró en buena medida con algunas detenciones, como una que quiero ofrecerles porque ha sido muy llamativa. Hay una mujer que no lleva mascarilla, que por supuesto pues es abordada por los agentes que tienen que multarla, y en fin, y no sé si está claro o no la resistencia a la autoridad que motive su detención. Lo que sí les digo es que la detención se produce, ahí los ven, 2, 3, 4, 5 policías, y ahora van a ver lo que los policías tienen que forcejear con esa persona. Si escuchan el audio debajo mío, si lo podéis subir el volumen, ella pide auxilio, auxilio, que graben lo que está pasando, y se defiende como una leona. No quiere entrar en el coche policial, no entiende por qué tiene que ser detenida, y ahí están los de la Academia de Ávila, pues en fin, la verdad es que es triste el proceder para pues, llevarla, supongo que a comisaría, a afiliarla y a no sé qué, porque en cualquier caso pues ya han visto que la señora no ofrecía un riesgo para la salud pública, más allá de que le pongan una multita por no llevar la mascarilla o que la quieran asustar para que no vuelva a reivindicar en la calle el derecho de los ciudadanos a no llevar mascarilla, que es en el fondo de lo que se trataba, de disuadir por la vía de una fuerza bastante descomunal. Esto no está parado, la grabación. Ahí hay de todo, pues amenazas, me imagino, empujones, y ella dando voces, grabarlo, socorro, y que no consiguen, que no saben cómo hacerlo para meterla dentro de la unidad policial.
Esto es bastante triste, bastante lamentable, desde luego. Yo me pregunto cómo los sindicatos policiales no han emitido ya notas diciendo que es muy triste que tengan que estar en ese desempeño. Ellos hacen lo que les ordenan, está claro, pero, en fin, no sé, imagino que otras maneras. Bueno, y esto, como ven, no saben si meterla por los pies, meterla por atrás, por la puerta del capítulo de carga del vehículo. Y bueno, pues unos cuantos minutos después, ahora verán cómo empujan la puerta, porque tampoco deja cerrar la puerta y tal. Bueno, qué espectáculo, qué cosa tan lamentable y triste a la vez. Bueno, finalmente ya la han metido en el furgón policial y ahora pues a comisaría. En fin, bueno, para hablar del caos y las inquietudes que reinan en el terreno de la educación, en el terreno de... En fin, por cierto, antes decía una señora, en uno de los trabajos que les he presentado, decía una abuela que tiene 2 nietos con asma y que estaba súper preocupada porque decía, bueno, y si se me contagian en la escuela, ¿yo a quién le reclamo? ¿A las autoridades políticas que han decidido que esto se haga de esta manera? Bueno, para su tranquilidad, por si nos escucha o alguien que la conozca, decirles algo que supimos la semana pasada. Hasta la semana pasada los asmáticos eran población de riesgo, pero como aquí esto es el juego de las desinformaciones y da la sensación, ya no en España, sino también internacionalmente, que están un poco confundidos, que la epidemia o la pandemia les confunde. Tengo yo que decir que según la OMS, y ahora ya trasladado a las autoridades sanitarias españolas, los asmáticos han dejado de ser una población de riesgo. Ya no por ser asmático te contagias antes o te afecta más. Esto es algo que debieran, en fin, invertir algún eurito en que se hiciera publicidad para tranquilizar a esas abuelas, a esos padres, a esas madres que tienen hijos con asma y que están sumamente preocupados. Volvemos al territorio escolar y lo hacemos con don José María Cuadrado, que es secretario general de AMPE. AMPE, tengo que contarles que es un sindicato independiente en el que están inscritos el profesorado. Es un sindicato dedicado, independiente y dedicado a los profesores. Don José María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuénteme, en primer lugar, ¿qué está pasando? ¿Cómo ven ustedes los últimos compases de la operación Volvamos a la Escuela? Hay un alto número de contagios un alto número no, digamos que la proporción que hay en la población pues también se traslada dentro del conjunto de docentes y de administradores de los centros, pues dicen que hay unos 2.500 contagiados. ¿Eso es así? Bueno, antes de comenzar me gustaría aclarar, soy secretario de organización estatal. Perdón, yo le ascendí a secretario general, perdone. Y en cuanto al comienzo del curso, pues la verdad que desde AMPE lo estamos percibiendo con una gran incertidumbre por parte de los centros educativos, ¿no? Como habréis podido comprobar, muchas comunidades han retrasado el inicio del curso escolar para concretar unas medidas a marchas forzadas. Todo esto viene a raíz de la reunión que hubo entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Sanidad, junto con las comunidades autónomas, que llegó muy tarde. Llegó muy tarde porque fue a final de agosto. Entonces, aquí lo que se abordaron fueron cuestiones puramente sanitarias y sanitarias y distanciamiento social, sin abordar aquellas medidas organizativas y académicas. Todo esto, que es lo que ha creado una gran incertidumbre en la comunidad educativa, ¿no? Porque el problema que hay realmente a día de hoy en los centros educativos es esos problemas de organización escolar. ¿Qué va a ocurrir cuando los niños lleguen a lo largo de las próximas semanas a los centros educativos? ¿Qué itinerario van a seguir? ¿Cómo van a abordar esa tarea? Entonces, es fundamental que los centros estén dotados del personal suficiente para que estas medidas de seguridad se cumplan. En cuanto a lo que me comentaba de la incidencia, bueno, pues se están practicando test a todo lo que es el profesorado, y a día de hoy la incidencia es poca. Por ejemplo, en Andalucía, creo recordar que hoy han salido de 72.000 pruebas que se han practicado, 114 casos.
positivos, ¿no? Que luego habrá que hacer los PCR para ver el grado en el que está el COVID. Bueno, pero esos son, si damos por buenas las cifras que a nivel España corren por los medios, 2.500 positivos, esos son pues personas que no van a estar el día que se abran las aulas porque pues seguramente pues los protocolos lo van a impedir, al menos durante unos días. Esperemos que pues en 8, 9, 10 días puedan reincorporarse con el negativo en la mano y decir, bueno, esto fue un susto y ya está. Pero en cualquier caso, faltan profesores en las aulas, eso es evidente, porque las contrataciones están llegando tarde o mal, o las dos cosas a un tiempo, no sé cómo decirlo. Yo creo que es todo un cúmulo de circunstancias, como decía, todo llega tarde. Esa reunión que se produjo a final de agosto llegó tarde. Por parte del Ministerio debería de haber liderado a las comunidades autónomas para que hubiera unidad en todas y cada una de ellas. Esto no se ha producido y lo que tenemos es una realidad muy dispar entre cada comunidad. Pero al final, entre los anuncios que vamos conociendo de profesorado en cada una de las comunidades, a mí me gustaría ver la letra pequeña de esa dotación y de ese aumento de plantilla que se están produciendo en cada comunidad, ¿no? Nosotros queremos un aumento real del profesorado en los centros de educación infantil, que tan falta le hace monitores para poder planificar, como decía, ese inicio de curso. Es necesario un aumento para bajar las ratios, que desde el primer momento AMPE es lo que está reclamando, una bajada de ratios, y la única manera de conseguirlo es con un aumento de las plantillas. Si esto se hubiera conocido antes, el profesorado con el que va a contar cada centro educativo, se podrían haber realizado las reformas pertinentes para poder haber abordado un inicio de curso pues bueno, en las mejores condiciones posibles. A día de hoy no lo podemos garantizar, ¿no? Y bueno, desde AMPE vamos a velar porque bueno, todas las medidas de seguridad se respeten en los centros educativos, y allí donde no sean, pues bueno, interpondremos las acciones legales pertinentes. Me parece bien. Hay muchos padres preocupados, mire, porque dicen que como el aforo se ve reducido en las aulas, pues lo que antes eran, por ejemplo, las 4 aulas de primero de ESO se van a convertir en 5 aulas, y que el procedimiento en muchos casos es un sorteo completamente, como todos los sorteos, hijo del azar, en el que algunos niños van a compartir una nueva aula, y en algunos colegios dicen que incluso mezclando diferentes niveles educativos. O sea, volvemos a aquello, cuando yo era muy chico había algunos colegios en los que íbamos de diferentes edades mezclados en las mismas aulas y dentro de las mismas horas de estudio. ¿Eso qué les parece? ¿Eso es así? ¿En cuántos casos o en qué casos eso es criticable? ¿Los padres están nerviosos por eso? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que el curso debe de comenzar y hay que darle a los padres y a la familia seguridad y certidumbre. Tengo que decirle que por parte de los equipos directivos de los centros, porque en definitiva son los que están liderando todo este trabajo, porque el Ministerio no ha asumido sus competencias, las comunidades vagamente han establecido algunos protocolos, y en definitiva son los centros educativos y su profesorado los que están soportando la carga de esta situación. Entonces, bueno, es complicado la situación, porque los medios son los que son, y los equipos directivos de los centros tienen que disponer las medidas necesarias para el comienzo del curso. Dentro de esas medidas, las más importantes, lo que decíamos, en esa reunión se centraron en cuestiones sanitarias, donde lo más importante es las cuestiones organizativas. El profesorado, pues si no se dispone de profesorado, pues a lo mejor es necesario hacer esas aulas mixtas que usted comentaba. Serán en los centros, en una minoría de centros, pero a lo mejor hay que hacerlas. Por ejemplo, en la comunidad de Murcia, lo que han hecho es, habrá un día en los que tendrán los chavales la enseñanza presencial en casa para disminuir esa ratio
como consecuencia de no disponer del profesorado necesario para tener la enseñanza presencial durante los 5 días de la semana. Bueno, mi última cuestión. Los padres confían mucho, les dijeron que no podía ser que hubiera una enfermera en cada centro dedicada al control del COVID y confían mucho en la figura del coordinador. Pero, hombre, el coordinador no deja de ser un docente al que le cuelgan la mochila de ser coordinador de COVID. Y la pregunta que yo le quiero hacer con toda franqueza, ¿están preparados para hacer ese papel? ¿Les han hecho el curso de aprendizaje de ser coordinador del COVID o vamos como en el resto improvisando? Una vez más, pues estamos improvisando. Realmente el profesorado no debería de cargar con esa labor, ¿no? Él es una figura, creo que muy importante y la persona que tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad es una enfermera escolar para que pueda actuar de manera presencial e inmediata en un centro cuando se detecte cualquier caso y así evitar y frenar la expansión del virus. El profesorado lo podrán formar ante las diferentes situaciones. Una formación que, como bien decía, es una formación apresurada que se está haciendo a marcha forzada. Entonces, entendemos que hay que darle al tema la importancia que requiere y para dársela es fundamental la figura de la enfermera escolar en los centros educativos. Don José María Cuadrado, secretario de Organización de AMPE, muchísimas gracias y mucha suerte a los docentes en esta reapertura escolar, porque de cómo vaya eso va el futuro del país, así de claro. Mil gracias. Efectivamente. Muchísimas gracias a y vosotros. mucha suerte, insisto. Bueno, tenemos que pasar a ver cómo va esto del coronavirus que sigue avanzando y avanzando por el mundo. Creo que está ya en 27 millones de casos en los diferentes países. La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas 230.699 nuevos casos, con lo que el total se eleva a más de 27 millones de personas contagiadas y más de 883.000 víctimas mortales, según el balance ofrecido este lunes por la Universidad Johns Hopkins sobre los 188 países y territorios afectados. En total, 27.114.000 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los 3 países más afectados, Estados Unidos, Brasil e India. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 18 millones de personas las que han conseguido superar la enfermedad. Brasil encabeza el listado con algo más de 3,52 millones de pacientes curados, seguido por India con más de 3,25 millones y Estados Unidos con algo más de 2,3 millones. Precisamente este país sigue siendo el más afectado a nivel mundial por la pandemia, con 6,2 millones de personas contagiadas y más de 188.000 víctimas mortales, tras sumar 31.000 nuevos casos desde el balance anterior, la cifra más baja en el cómputo diario desde el 22 de junio. India se sitúa en el segundo país más afectado por la pandemia tras 3 días consecutivos batiendo récord de contagios, contabilizando más de 90.000 positivos en las últimas 24 horas. Tras el adelanto de India, Brasil se queda en tercera posición, Rusia en cuarta, con más de 1 millón de casos, seguido por Colombia, Sudáfrica y México. Por su parte, España se mantiene en la 9ª posición y es ya el país de la Unión Europea con más casos, con 498.989 positivos y 29.418 muertos. Bueno, en clave internacional hay un par de noticias relevantes. La primera afecta al opositor a Putin, ya saben ustedes, Alexei Navalny, que este hombre, bueno, ya saben que le dieron un veneno, que es un fósgeno, en una taza de té mientras volaba de Siberia no sé dónde, que los rusos se oponían a que saliera del país, finalmente salió. La medicina militar de Alemania acredita que fue envenenado y hoy ha salido del coma inducido en el que le tenían para mejorar su tratamiento. Este es el hombre del que les hablo, que bueno, pues parece que con dificultades, pero Alexei Navalny, el principal de los opositores que tiene Putin, no va a acabar el Novochik, que es como se llama el veneno que le aplicaron, no va a terminar con su vida y va a poder, supongo que si queda con ánimo, dar la batalla a Putin como merece. Y también les quiero hablar de Boris Johnson. ¿Por qué? Porque Boris Johnson, que ya saben que está pues
jugueteando con la Unión Europea, que no quiere negociar, que no avanzan las negociaciones del Brexit, de la salida. Hoy le pedía mayor cooperación a la Unión Europea y ayer la amenazaba con un Brexit duro. Si no hay un pacto, pone en la fecha, dice que el 15 de octubre. Si no hay un pacto para el 15 de octubre, prepárense que a lo mejor nos declaramos isla. Esto es lo que dice Boris Johnson. El primer ministro británico Boris Johnson ha reclamado a la Unión Europea una mayor cooperación en las conversaciones ante la perspectiva de llegar a la fecha del 15 de octubre sin haber alcanzado un acuerdo, aunque ha asegurado que la ausencia de pacto sería un buen resultado para Reino Unido. En un comunicado, Johnson ha asegurado que si no se cierra un acuerdo en el Consejo Europeo de octubre, las dos partes deberán estar preparadas para aceptar ese escenario y seguir adelante. El negociador jefe británico David Frost ha asegurado este domingo que Reino Unido no tiene nada que temer ante un escenario sin acuerdo por el Brexit y ha señalado que no van a comprometerse con lo fundamental que es tener control de sus propias leyes. Si la Unión Europea y Reino Unido no alcanzan un acuerdo para fijar el marco de relaciones futuras, se adentrarían en un escenario de Brexit sin acuerdo, con una ruptura económica abrupta y recuperando cuestiones de fronteras como los aranceles. Bueno, sepan que Pedro Sánchez, Peter, ha decidido coger el teléfono y llamar de urgencia a Quim Torra, a Barcelona, para decirle: prepare usted una mesa para hablar del diálogo, esta mesa bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de España, que se va a celebrar, eso sí, ya lo sabemos, en Barcelona. Bueno, ahora como le conviene para el tema de los presupuestos, ahora hay que ver, ¿eh? El raudo Peter ha llamado a Quim Torra diciéndole: oye, que por mí no queda, vamos a celebrar esa mesa de negociación. Esto de la política, no me negarán que tiene su cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, en un par de minutos estamos de vuelta. Seguro que a muchos de ustedes les parece muy raro, muy extraño, que todo aquel ruido que pudimos escuchar durante el confinamiento de querellas, de denuncias, demandas, etcétera, contra la administración, contra diferentes administraciones, pues ha pasado el verano y no hemos escuchado nada. Seguro que les parece raro. Algunos se darán explicaciones. Hoy esto le han aplicado en los juzgados el tratamiento de sordina, lo han cajoneado y ya cuando las autoridades competentes digan algo ya veremos qué. Estamos pendientes de que la Fiscalía del Supremo diga cuál es el criterio con el que hay que atender estas reclamaciones, ver si son justas y luego reprochárselo a los representantes de las diferentes, administraciones. Hoy se ha roto una lanza. Un juzgado de instrucción de Valencia, ante una querella presentada contra representantes sanitarios autonómicos, por siempre la misma cosa, que es no facilitar a los sanitarios los medios para hacer su trabajo, pues se ha echado a andar. Y para contarles cómo ha echado a andar esta querella, pues vamos a tener un invitado de lujo. Don Andrés Cánovas, ya tengo con él una relación prácticamente de amistad forjada en el confinamiento, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en su división de la Comunidad Valenciana. Don Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy hemos visto que han imputado a dos autoridades sanitarias de cierto rango. En primer lugar, la directora general de Recursos Humanos de la Salud Valenciana, Carmen López, y también al director del Hospital de Referencia en Alicante. El asunto, en los dos casos, bueno, ya saben que para que imputen a la consejera de Sanidad o de Salud, que se llama Ana Barceló, tendría que, como está aforada, tendría que intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. En cualquier caso, la justicia echa a andar y empieza a cuestionar a los representantes de las administraciones qué hicieron para proveer del material justo y necesario a sus sanitarios. ¿Esto es así? Sí, ahora el planteamiento es empezar a investigar toda la documentación que nosotros hemos aportado sobre, en su momento, la falta de material que hubo, la falta de escuchar a los profesionales y la falta de no haber dado el suficiente material, tanto en primaria como en especializada, lo que dio lugar a que tuviéramos uno de los índices más altos de contagios en esta comunidad
a nivel de los médicos y de todos los profesionales sanitarios en general, pero sobre todo los médicos, claro. Bueno, ¿cómo están ahora las cosas en el mundo sanitario de Valencia? ¿Los medios están puestos a disposición de los profesionales o todavía hay carencias? En estos momentos la Administración dice que existen los medios disponibles. Eso es lo que estamos escuchando continuamente. El problema principal que tenemos es que en algunas ocasiones para que aparezcan los medios hay que pedirlos. Eso es lo que nos parece un poco no recomendable, que tengamos que pedir los medios y no los tengamos a disposición inmediatamente. Porque en ocasiones, pues sobre todo en primaria, te encuentras con falta de EPIs, que sabe que usted es la protección individual de las personas cuando tienen que atender a alguna persona con posibilidad de contagiosidad en la COVID. Y entonces el problema principal es que tienes que pedirlo, y entonces generalmente aparecen el material, pero el material no está disponible inmediatamente, sino que tienes que pedirlo. Estamos en esa fase, estamos en la fase de que hay que pedirlo, ¿eh? Ya, hablamos poco de la situación en la Comunidad Valenciana, pues hay que agradecer que parece que no hay demasiadas infecciones nuevas en la segunda oleada. Por contra, lo que ocurre, pues, por ejemplo, en Cataluña, ha ocurrido en Madrid o en el País Vasco. ¿Qué impresión tiene usted y cómo están, por lo que usted sabe, de saturación los hospitales en la Comunidad Valenciana? En estos momentos, siempre se ha hablado de hospitales. A nivel de hospitales, en estos momentos, prácticamente casi todos los hospitales han reservado salas para la posibilidad de infecciones por la COVID. El problema más grave que existe en estos momentos en la Comunidad Valenciana es la atención primaria. La atención primaria no se ha dotado adecuadamente de personal médico, no existe personal médico disponible. No es que no existe, no, por mucho que lo busques no está ni en la bolsa de empleo ni en ningún sitio. En un porcentaje alto se han ido al extranjero o a otras comunidades autónomas. Entonces, además están de vacaciones un tercio del personal y bueno, pues se tiene que atender a la patología normal y aparte a la patología COVID, que va aumentando lentamente pero progresivamente, y eso significa que se tienen que hacer 2 vías de entrada, se tienen que plantear 2 vías de comunicación para atender a los pacientes y los médicos tienen que hacer, aparte de las visitas, que tienen que hacer visitas presenciales, tienen que hacer visitas telefónicas, tienen que llamar por teléfono. En muchas ocasiones se doblan las visitas, se hace una telefónica y posteriormente se le dice que tiene que venir a la presencial, y además tienen que hacer las visitas domiciliarias que tienen que hacer. Eso significa que en muchos sitios están terminando a lo mejor su trabajo no a las 3 de la tarde, como sería lo habitual, sino a las 4, 4 y media o 5 de la tarde. Sobre todo en algunas zonas de Alicante y en algunas zonas de Valencia. Eso es así y los médicos lo están haciendo. El problema que tenemos ahora es un problema de que no existe realmente información a la población. La población, cuando le llamamos por teléfono, cree que es que no quieres verlo presencialmente, cuando tendría que tener información de que primero tienes que llamarle por teléfono, y muchas veces la población pues se acude al centro de salud simplemente porque está harta de llamar por teléfono y como no hay líneas telefónicas suficientes no le cogen el teléfono. Entonces va directamente al centro de salud y allí pues se le ve de manera urgente. De manera urgente significa que a lo mejor el médico lo ve a la 1:30, a las 2 horas, porque como el médico ha tenido que ver primero a los que tenía citados, después llamar por teléfono a los que tenía que llamar, después hacer la trazabilidad, después hacer de rastreador, pues en primaria realmente los médicos están moralmente están totalmente agotados, hechos polvo, están totalmente agotados. Tanto es así que el foro de atención primaria que lo hicimos a través del sindicato médico y con todas las asociaciones de primaria, pues ha presentado un documento a la administración pidiendo una reunión urgente. Y bueno, pues vamos a tener una reunión el miércoles los sindicatos y el jueves las asociaciones médicas con el foro de la atención primaria, que también estará el sindicato. Don Andrés Cánovas, un placer enorme. Poco a poco ya ve que las cosas tardan mucho más de lo que nos imaginamos, pero al final
se va a poner en claro el asunto de las responsabilidades. Tardará más, tardará menos, pero acabaremos sabiendo quién tuvo la culpa de. En fin, le mando un saludo, encantado de hablar con usted después de salir de aquello del estado de alarma y mucha suerte en lo que le toque personalmente. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, vamos con los temas económicos, porque el día arroja temas económicos, políticos. Yo estoy ahora en la economía porque me preocupa muchísimo, me preocupa un horror. Sepan ustedes que hay una última hora. La Fiscalía advierte a la Audiencia Nacional que no tiene competencia para investigar al rey emérito. Bueno, y este tema pues se va desinflando en el perfil, podríamos llamar, judicial. Ahora sí, entramos en lo político porque hoy denuncia el diario El Mundo, ahora lo van a ver, que Inés Arrimadas, ya veremos qué importancia va a tener esto en el futuro, pero que Inés Arrimadas ya negociaba con Sánchez antes incluso del confinamiento y que alguno diría que Inés Arrimadas ya mendigaba el estar cerca de Sánchez en los presupuestos hace mucho tiempo. Por cierto, de Inés Arrimadas tengo que contarles que hoy ha anunciado que va a intentar una lista conjunta para las autonómicas catalanas, que no sabemos cuándo, pero van a tener fecha, son las primeras elecciones previsibles, pues no se sabe cuándo, pero van a ser. Inés Arrimadas propone una lista conjunta en Cataluña entre Ciudadanos, el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular. Bueno, ya veremos en qué queda esto, porque por mucho que sea una iniciativa de Arrimadas, se me antoja complicado que IZ comparta lista o que el Partido Popular quiera compartir lista con IZ. Lo mismo, tanto monta tanto. Bueno, y contarles una operación de cuerno retorcido que les ha salido bastante bien y que en el fondo de todas las aspiraciones se trata aquí de cuestionar la figura de Pablo Casado. Pablo Casado, según Sánchez, le dejó a medias con unas negociaciones que a primeros de agosto estaban cerradas, ha dicho hoy en Televisión Española, con los acuerdos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Estaban cerrados al 99%, y que inexplicablemente, ha dicho el presidente del Gobierno, el Partido Popular rompió. Aún más, en el mismo contexto de la operación Colmillo Retorcido, Iglesias, en un medio afín, en público, decía que lo que está haciendo Casado, no contribuyendo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es declararse en rebeldía, mantener posiciones golpistas. Bueno, yo no sé cuántas cosas ha llegado a decir Pablo Iglesias a propósito de este mismo interés que comparte con Sánchez de atacar la figura de Pablo Casado. Escuchamos a Iglesias. Pablo Casado dice, no, mientras haya un partido republicano en el gobierno, nosotros no vamos a pactar la renovación del Consejo, y se declara abiertamente en rebeldía y en una posición golpista. Porque claro, ¿quién dice no? Yo, si hay un partido republicano en el gobierno, no entro en la negociación de la renovación de los jueces. Imagina que Pedro Sánchez dijera, pues mientras usted gobierne con Vox, no convoco elecciones en España. Una locura. Bueno, yo, si quieren que les diga la verdad, he puesto este pedacito de la entrevista para demostrar lo que antes les había contado, pero también para apuntar un pequeño detalle, cómo se parece con el moño y los pendientes a Pocholo, ¿eh? Es una cosa... Es increíble. Y ahora sí, ahora vamos a la obligación. La obligación es contarles qué demonios está pasando con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo ven a continuación. Inaugurado ya el año judicial, la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue estando en el punto de mira para nuestros políticos y magistrados. No podemos actuar como actuábamos antes de la pandemia y creo que la política no puede dar la espalda a una realidad de cambio en la psique social que se tiene que producir en la política. Creo que necesitamos robustecer nuestras instituciones públicas. Por eso le estoy diciendo al Partido Popular que tenemos que renovar el gobierno de los jueces. Y mientras el gobierno sigue presionando al Partido Popular, su portavoz José Luis Martínez Almeida le lanza una advertencia.
Pablo Casado va el otro día al Palacio de la Moncloa, le reitera a Pedro Sánchez que le ofrece 11 pactos de Estado y además advierte y trata 10 asuntos diferentes en los cuales se entiende que también se podrían llegar a acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque sí, ellos también lo saben. Este será un curso cargado especialmente con los tribunales tratando de arrojar algo de luz a la avalancha de causas provocadas por la crisis sanitaria y también la económica. El nombre del rey emérito va a acaparar muchos días de tribunales que intentarán avanzar en esa investigación por el AVE a la Meca. Descubriremos también si el juez del caso Villarejo encuentra finalmente indicios de delito contra Pablo Iglesias o si, por el contrario, averiguan el origen y el motivo de la financiación irregular de Unidas Podemos. Además, el Supremo deberá resolver todas las pesquisas, fruto de la mala gestión del gobierno de Sánchez al frente de la pandemia. Y ya por último, sabremos si los tribunales le conceden el tercer grado a los presos del Procés. Unos retos que nos dejan también muchos interrogantes. ¿Conseguirá finalmente el gobierno una democracia en la que la justicia no esté controlada por los partidos? Bueno, pues para ser sinceros, Casado puso 3 condiciones para pactar eso del Consejo General del Poder Judicial y por lo que parece no se han cumplido. Así es que la operación Colmillo Retorcido, por un lado Sánchez, por el otro Iglesias, sobre Casado, pues es un argumento de carácter pues, que entra en una operación de acoso y derribo, de desgaste de la figura del presidente del Partido Popular. Yo les quiero recordar esas 3 condiciones para que ustedes se den cuenta de que no se han cumplido, ni tienen visos de que se vayan a cumplir. En primer lugar, Casado habló de que la Fiscalía General del Estado debía ser un organismo despolitizado y que no le valía el nombramiento de Lola Delgado, Dolores Delgado, que pasó de ser ministra de Justicia un día a ser fiscal general del Estado al día siguiente. En segundo lugar, segunda condición que puso Casado para apoyar el pacto con el PSOE sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial era poner en marcha la euroorden contra Puigdemont. Eso tampoco tiene visos de que esto, en fin. Y luego un plan que llevara que dentro del acuerdo general de renovación del Consejo General del Poder Judicial se arbitraran mecanismos para despolitizar la designación de los magistrados, de los principales magistrados, por los tribunales superiores de justicia, etcétera, etcétera, hacia arriba, ¿no? Bueno, ninguna de las 3 cosas parecen haber interesado al Partido Socialista. Lo digo porque resulta ridículo que alguien desde los flautistas que tocan la melodía que le gusta al gobierno dicen que no, que la culpa la tuvo Cayetán Álvarez de Toledo. No se me antoja tan influyente ni cuando era la portavoz del Partido Popular. Me quedo con la explicación de que esto es una maniobra de colmillo retorcido que Sánchez ha dicho, bueno, vamos a entretener porque mientras se habla de esto, se cuestiona a Casado, ya darán explicaciones y esto los desgasta. Bueno, el desgaste que a muchos españoles nos interesa es el desgaste del señor Sánchez y del gobierno entre socialistas y comunistas. Ese es el verdadero desgaste que a España le convendría y le conviene, a la espera de que aparezcan decisiones judiciales sobre la financiación de Podemos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay unos ciudadanos que han decidido, vamos a ver el vídeo con el que convocan a una manifestación el día 12 de septiembre a todos los españoles, que acudirán, me dicen que de un montón de provincias, a Madrid a participar en ella. El leitmotiv, Sánchez, márchate, lárgate, desaparece y tu gobierno contigo. Vamos a ver ese vídeo. Vamos a hablar a continuación con uno de los promotores de esa concentración, de esa manifestación, don Alejandro Salvador, que es presidente de Salvemos España. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes, Javier. Un placer saludarte de nuevo. Un placer, igualmente. Vamos a ver,
¿Cuál es el planteamiento de esa manifestación? ¿Esa manifestación tiene ya permiso de la delegación del Gobierno en Madrid? ¿Cómo van esas cosas? Así es, Javier. Esta mañana la Delegación de Gobierno de Madrid ha emitido ya una resolución satisfactoria sobre la manifestación, donde se pueden ver datos muy característicos. Ha hecho una dotación de 1.300 efectivos policiales para la propia manifestación, porque según los datos que ellos manejan se desbordan las previsiones. Delegación de Gobierno estaría estimando entre 800.000 y 1 millón, aunque hayamos visto en el día de hoy medios de comunicación que daban en torno al 1.300.000 de personas en la manifestación, y nos ha hecho la sugerencia de variar lo que era la concentración en sí. La concentración en un primer momento estaba focalizada en Puerta del Sol, lo que pasa que por aforo y posibles riesgos de avalancha y la previsión de personas que hay, nos han hecho convertirla en manifestación circulando por una serie de vías hasta llegar a la Plaza de Colón, donde se leerán los manifiestos finales de esta convocatoria de las plataformas que convocamos y ya vamos a salir a la calle. El propósito está claro, ustedes quieren que se marche Sánchez y quieren sacar a los españoles a la calle a decir eso, seguramente pues porque no les está convenciendo mucho el papel de la oposición en los lugares donde se hace política a ese respecto. Dígame el día, la hora, el lugar y para los muchos que nos escuchan que a lo mejor quieren participar, pues cómo deben hacerlo. Pues así es, a ver, lo dijimos en esta casa cuando empezamos con las caceroladas, que saldríamos a la calle, que saldríamos toda España a la calle, y ya está aquí el día. El día es este sábado 12 de septiembre, a las 19 horas, da inicio la manifestación en la Puerta del Sol, irá transcurriendo por una serie de vías hasta llegar a la Plaza de Colón, donde a las 19:45 o 20 horas dará comienzo la lectura de manifiesto y el acto de homenaje a las víctimas de este COVID y de esta gestión que ha hecho el Gobierno. Tengo entendido que hay un montón de autobuses contratados, concertados, para que muchos ciudadanos de todos los rincones de España acudan a esa manifestación. Así es, ha habido una serie de autobuses que se han estado fletando desde la propia organización, así como también ha habido ciudadanos y grupos o colectivos de asociativos españoles que han estado pues buscándose sus propios medios para acudir a esa manifestación, hasta tal punto que incluso desde la organización ha habido problemas para focalizar todos esos autobuses en Madrid. Se han barajado varios puntos porque al final va a haber que aparcarlos en diferentes puntos de la ciudad, ya que es una manifestación sin precedentes en España, mover gente desde todas las provincias hasta la capital para reivindicar nuestros derechos como pueblo y como sociedad civil, y nosotros decimos que se podría asemejar, los últimos antecedentes que hay de una movilización de estas características podría darse en el fatídico desenlace de Miguel Ángel Blanco. Bueno, hay que decir que ustedes tienen una formidable musculatura, porque esto lo han convocado a través de las redes sociales, y en el terreno de los apoyos le quiero preguntar, sé que están en una posición de manos abiertas a los líderes políticos que quieran sumarse a la manifestación. ¿Hay alguna respuesta positiva? Pues se ha invitado desde la organización a todos los líderes políticos, no solo nacionales, también autonómicos. Algunos los han declinado, otros los han aceptado. El señor Casado, por ejemplo, ha decidido declinar la invitación porque, según palabras textuales, no es el momento de dividir, es el momento de tender la mano al Gobierno, exactamente igual que las palabras que nos hizo llegar la señora Arrimadas. Pero nosotros pensamos que ya es el momento de alzar la voz y, tal y como se dijo, decir que esto no es solo de la plataforma Salvemos España, ni siquiera nace como iniciativa de la plataforma Salvemos España, esto nace de la plataforma amiga y hermana Pedro Sánchez Dimisión. Automáticamente, cuando vimos la iniciativa, nosotros nos pusimos en contacto con sus dirigentes, con Eduardo y con Basilio, y les
ofrecimos toda nuestra infraestructura, todos nuestros medios, canales de comunicación para poder hacer una convocatoria más grande, y se han ido sumando diversos colectivos más grandes, más pequeños, de distintas asociaciones, para dar forma a lo que hoy es una movilización que es de todos, es una movilización civil, es una movilización apolítica, es una movilización que pertenece al pueblo y no pertenece a ningún partido político, pero que evidentemente queremos que sea escuchado por quien tiene que ser escuchado, que es por los políticos, que son los que tienen en su mano hacer algo para cambiar esta situación. Señor Salvador, me ha dicho los que han rehusado participar, pero no me ha dicho los que han dicho sí voy a ir. Pues es que en principio desconozco los datos porque no los controlo yo, pero sí que sé que hay bastantes partidos más pequeños que han aceptado la convocatoria a título individual como personas civiles de acudir, y partidos a nivel nacional más grandes que estarían barajando acudir, o incluso algunos que han aceptado la invitación por motivos también de seguridad. No estamos haciendo públicos ni de líderes europeos ni de líderes políticos españoles que van a asistir, porque pues es una convocatoria sin precedentes y esperamos contramanifestaciones y esperamos una serie de circunstancias que nosotros ya desde aquí queremos dejar claro que es una movilización pacífica, que es una movilización democrática, que hay que guardar las medidas de seguridad que ha impuesto la delegación de gobierno, que todo el mundo tiene que ir con la mascarilla y que no queremos grupos violentos, no queremos ningún tipo de percance, y que la policía ya ha advertido que actuará con contundencia con todas aquellas personas que no cumplan. ¿Cómo van a hacer ustedes para mantener las distancias de seguridad? Pues se va a establecer una línea de circulación de A12, como se podría asemejar incluso en las marchas militares, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Se va a ir circulando en una línea de A12 con las diferentes medidas de seguridad, y luego desde la delegación de gobierno se nos ha instado a encapsular las zonas donde van a estar los diferentes colectivos para que no se unan unos con otros y que quede marcado en el suelo mediante unas pegatinas la posición de cada persona dentro de lo que es la plaza y de la organización. También se nos ha pedido una cantidad importante de voluntarios para que todo esto fluya y vaya sin ningún percance. Don Alejandro Salvador, pues les deseo mucho éxito. Ya sabe que aquí estamos para lo que haga falta, ¿eh? Y muchas gracias. Y mucha suerte. Más que todo transcurra según el plan que ustedes han diseñado y que todo vaya muy bien y quede clara la posición de buena parte de los españoles. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, yo les contaba antes el lío formidable del Consejo General del Poder Judicial, visto desde la perspectiva del colmillo retorcido de los chicos estos del Gobierno. Hoy, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial y ante el jefe del Estado, contaba que efectivamente es una anomalía que no se haya renovado el Consejo General del Poder Judicial. Conste que no lo ha dicho, conste que es una anomalía muy reiterada, porque esto ha pasado muchas veces y durante mucho tiempo. Pero bueno, eso se le ha olvidado decirlo. Vamos a escuchar a Lesmes. El año pasado, ya vencido el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, en prórroga de mis funciones, pronuncié por segunda vez unas palabras de despedida que no imaginé tener que reproducir de nuevo este año. Pero la renovación de la institución sigue sin producirse, pese a que la venimos reclamando insistentemente. Este retraso representa una seria anomalía. Es la propia Constitución la que fija en 5 años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones. Bueno, y en este mismo territorio, el del Consejo General del Poder Judicial, han pasado más cosas y ha habido muchas más declaraciones. Por ejemplo, Jorge Buxadé, en nombre de Vox, dice que los partidos tienen que sacar sus manazas de la justicia. También muy relevante es cómo los WhatsApps, las comunicaciones entre el señor Casado y el ilegítimo Sánchez están en la portada del diario Independiente de la mañana. Es algo que los españoles
tenemos derecho a saber. Porque lo que queremos es que los debates se planteen en el Congreso de los Diputados, con libertad y con respeto al pluralismo político, aunque ya sabemos que los grupos del consenso progre no se caracterizan por su pluralismo político ni por el respeto a la democracia. Hoy el periódico de Pedro José Ramírez, El Español, publica una encuesta de sociométrica interesante. Dice que el 76% de los españoles no quiere a Podemos en el Consejo General del Poder Judicial y que una inmensa mayoría no cree que el partido político Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias, esté sufriendo una campaña de acoso por parte de nadie. Bueno, pues está bien que al menos la gente conserve cierto sentido común sobre el orden de las cosas, porque aquí hay tanta maniobra que uno no sabe con qué carta quedarse. Por ejemplo, hay una maniobra hoy que demuestra pues toda una ofensiva del Partido Socialista. Fíjense, Ábalos, que llevaba no sé cuánto tiempo escondido, seguramente para no contar lo de su encuentro con aquella venezolana del régimen de Maduro en el aeropuerto madrileño, que no hay que olvidar, porque aquí tenemos todos memoria muy corta y explicaciones nunca dio. Pero bueno, hoy se ha atrevido a salir a la palestra pública. ¿Con qué argumentario? Pues con el argumentario de salir a contar que Casado, porque claro, Casado ahora es la bestia negra, Casado tiene que poner luz, dice Ábalos, literal, poner luz a las salpicaduras que significan los papeles que tuvieron, que la justicia determinará, Jorge Fernández Díaz y María Dolores Cospedal, en el espionaje al que fuera el contable del Partido Popular, Luis Bárcenas. Eso se llamó Operación Kitchen. Les contamos que les han imputado en este asunto, que la Fiscalía Anticorrupción les propone como responsables de ese espionaje y bueno, esos correos a los que se hacía referencia anteriormente señalan uno de Jorge Fernández Díaz en el que señala a alguien que debe ser controlado, el chofer, como fue el chofer de Luis Bárcenas. Bueno, en cualquier caso, todo esto lo aprovecha Ábalos para repercutírselo a Casado, que entonces era un aspirante, no se sabe qué cosa, pero desde luego no era presidente del Partido Popular, ni era el ministro del Interior, ni era vicepresidente del Gobierno. Lo que es útil hoy al PSOE y a Ábalos, que en esto es un hombre pues, de colmillo retorcido, el secretario de organización del PSOE, ha demostrado pues, su mala baba en innumerables ocasiones. Y hoy se la dedica enteramente a Pablo Casado. Yo me pregunto, ¿a qué teme el señor Casado, el presidente del Partido Popular? Me pregunto si comprende de verdad la magnitud de la responsabilidad histórica que como líder de un partido de gobierno le toca gestionar. Cuando Casado bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿es consciente que está socavando la separación de poderes? Hay demasiadas evidencias de que el gobierno del señor Rajoy utilizó fondos reservados para comprar al chofer de Bárcenas información sobre dónde ocultaba el extesorero información probatoria de la Caja B del Partido Popular. También hay indicios que apuntan a que altos cargos del gobierno del señor Rajoy ordenaron a la policía de las cloacas allanar y asaltar el domicilio de Bárcenas para destruir esas pruebas. Ese oscuro pasado ensombrecerá al Partido Popular mientras Pablo Casado no rompa amarras con él. Bueno, hay que ver cómo viene de vacaciones Ábalos, con poco pelo pero con muy mala leche. En fin, ¿en dónde y en qué andan las de Unidas Podemos? Irene Montero está que echa las muelas con el tema de la fusión CaixaBank-Bankia. Eso es insoportable y dice que es muy preocupante. Y Alberto Garzón, el comunista al que hicieron ministro de Consumo, anuncia que aquí no cabe más que subir los impuestos. En eso están los podemitas. Tomen buena nota. Vamos a escuchar a Garzón. Escuchamos a Garzón, a ver si es posible. Pedir lo que nosotros podríamos llamar aquí un esfuerzo patriótico a aquellos que más dinero tienen y que son los que menos sufrieron la crisis anterior y que están en mejores condiciones para poder apoyar, arrimar un poco el hombro en este contexto. Por lo tanto, es parte del objetivo de Unidas Podemos y yo creo que, además del gobierno de coalición
por lo que decíamos del acuerdo, que esto es una línea de trabajo. Los impuestos directos son los más justos. Nuestra Constitución dice en el artículo 31 que tiene que haber un sistema fiscal progresivo, es decir, tienen que pagar más los que más tienen. Los impuestos directos obedecen de forma directa a ese pensamiento, porque los pagan en función de la renta, en función del patrimonio. Bueno, el repipi este no sabe que en estos momentos, si suben los impuestos, matan lo poco que queda de economía viva. Perjudican a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, a la economía en general y a los españoles muy en particular, porque eso se traduce. Las subidas de impuestos se traducen en menos empleos, se traducen en menos expectativas. Eso sí, pues además se equivoca en una cosa. Mire, por mucho que suba los impuestos, no va a recaudar ni de lejos lo que necesita usted, porque es que la cosa está como está y la vaca no da más de sí. Pero bueno, ya lo irán descubriendo, no pasa nada. Por cierto, quiero dejar claro que repudio absolutamente un tuit, bueno, lo que ha sucedido con unas amenazas a una hija de Xavier García Albiol, hombre alcalde de Badalona, hombre del Partido Popular, y es muy lamentable que sus hijas, por serlo, reciban amenazas como esto que van a ver ahí en la televisión. Dice, cuando uno está en política toca aguantar casi todo en las redes sociales, pero que se amenace a mi familia y más concretamente a mi hija de 13 años, por ahí no. Esto ha ocurrido hoy, por supuesto voy a denunciar a semejante personaje, espero que escarmiente. Pues naturalmente está usted obligado a hacerlo porque eso es absolutamente impresentable. Bueno, pues toda nuestra solidaridad con el hombre del PP en Badalona, Xavier García Albiol, que parece ya muy resuelto a tomar acciones sobre este particular, porque tal grado de animalidad no es ni en esta sociedad ni en ninguna permisible. Bueno, hace mes y medio, no, casi 2 meses, a primeros de julio, decía Carmen Calvo que se comprometía a que dentro del mes de julio iba a haber una ley de memoria histórica con 3 vueltas de tuerca, etcétera, etcétera. Hoy ya parece que ha habido enormes disputas en la escritura de esa ley de memoria histórica, porque bueno, han puesto a 2 o 3 cráneos privilegiados de los que comparten el ministerio o la vicepresidencia con Carmen Calvo, y en fin, eso siempre es peligroso. Espero que no haya inflamables cerca. En cualquier caso, ahora ya el compromiso está decidido y hoy contaba Carmen Calvo que uno de los objetivos de esa ley de memoria histórica es acabar con algunas organizaciones que, según ellos, pues están enalteciendo cosas que no quieren que se enaltezcan. Por ejemplo, ellos tienen un objetivo, que es la Fundación Francisco Franco. La cuestión es que eso no se puede hacer si no hacen lo mismo con fundaciones pues, comunistas o de izquierdas que están enalteciendo a algunas dictaduras y algunas personas que causaron enormes mortandades en la historia. Pues fíjense, las fundaciones de ensalzar la figura de Indalecio Prieto, por ejemplo, o las fundaciones de ensalzar la figura de Largo Caballero. ¿Qué pasa? O las que tienen que ver con la pasionaria. Esas también van a ser eliminadas como pretende Carmen Calvo de un plumazo. Vamos a escucharle a Calvo. Esta ley va a prohibir todos aquellos espacios en los que se produzca el enaltecimiento de los totalitarismos, de las dictaduras y de las fórmulas negatorias de la democracia y de la democracia que somos. Claro, esta es una ley que va a poner a nuestra democracia en el mismo nivel en el que otras democracias hicieron su trabajo antes que nosotros. Bueno, ya lo iremos viendo porque esto se va a poner interesante dentro de muy breves fechas, que es lo que ella dice, que por fin va a sacar del horno la ley que se la han mirado 8 veces porque lo que salió del primer borrador tuvo que ser sacado del orden del Consejo de Ministros porque era bastante chapucero, déjamelo decir, por ser amable, vas a dejarlo en chapucero. Hacemos una pausita de publicidad y continuamos con los ocupas, así en un par de minutos. Me gustaría hablarles del Pozo Alimentación, que ha crecido en ventas y ha aumentado sus inversiones. La plantilla media alcanza 4.896 empleados, con un 6% de aumento en 2019.
El Pozo Alimentación, empresa de alimentación integrada en Grupo Fuertes, cerró 2019 con una facturación de 1.278 millones, casi 79, frente a los 1.113 del ejercicio anterior. La compañía vuelve a incrementar sus ventas, alcanza un nuevo nivel récord de sus operaciones con un crecimiento de la facturación de un 13,8%. Para mejorar la eficiencia de sus procesos, la compañía ha realizado nuevas inversiones por valor de 73 millones de euros, un 25% más que el año anterior, destinadas a mejorar su eficacia productiva, la de sus instalaciones y avanzar en su estrategia basada en el talento, la creación de valor compartido, la competitividad, la innovación y la marca. Las ventas al exterior del Pozo crecieron un 38% y representan el 22% del total de la empresa. La compañía está presente en más de 80 países y tiene como objetivo seguir aumentando su cifra de exportación y consolidarse en nuevas áreas geográficas estratégicas. El Pozo Alimentación sigue mejorando sus cifras en términos de empleo. Como les decía, la plantilla media alcanzó los 4.896 empleos, un 6% más que el año anterior, y además genera 23.000 empleos indirectos relacionados directamente con su actividad empresarial. Bueno, tiempo de hablar de los ocupas. ¿Y por qué hablar de los ocupas? Bueno, tenemos que hablar de los ocupas por varios motivos. En primer lugar, para que ustedes, parece que esta batalla sí la vamos a ganar porque la verdad es que la preocupación generalizada de la sociedad española por la ocupación ilegal de las viviendas ha crecido una barbaridad. De hecho, si se fijan los anuncios que tienen que ver con la instalación de alarmas en los hogares, ya no es el primer argumento evitar los robos. El primer argumento ahora es prevenir las ocupaciones ilegales inesperadas. Claro, ¿y eso por qué pasa? Pues porque la gente tiene miedo a que les ocupen sus segundas residencias o sus primeras residencias, lo mismo da. Sepan que se producen diariamente 40 casos directos de denuncias por ocupación ilegal en nuestro país, que esto va en aumento, que en los 6 primeros meses de este mismo año se han producido 3.611 denuncias de ocupación. Y eso que hemos tenido el confinamiento, que no podíamos salir a la calle, imagínense lo que sería. La situación, la buena nueva, lo que yo les quiero contar. Hay 3 iniciativas en el Congreso y una fuera del Congreso. Vamos con las del Congreso. Una es del Partido Popular. Los diputados del Partido Popular proponen que los ayuntamientos exijan papeles a los que se empadronen y que no hagan de ayuntamientos pateras. En otras palabras, que si no tienes la documentación no te puedas empadronar. Está bien esa medida, ¿eh? Y que luego en 48 horas máximo se desalojen las viviendas con denuncias de ocupación, estableciendo además penas de 1 a 3 años para los ocupantes. Y así pues deben pensar los del grupo del PP que el miedo guarda la viña. Hay otra propuesta de Ciudadanos, también una ley contundente, que dice que se celebre en el juzgado una vista previa y que si el magistrado que la celebra no acredita papeles que puedan pues exigir un análisis más pormenorizado de la situación, decrete el desalojo de forma prácticamente inmediata. Hay 2 proposiciones de ley del grupo de Vox en el Congreso de los Diputados. Una de ellas habla de instaurar el delito de usurpación y también proponen que el desalojo sea, que no continúe siendo como ahora, que hay desalojos 2 años después de que el propietario de la finca diga a ver qué pasa. Y aquí lo que ocurre es que ¿qué concepto tiene de sí misma una sociedad que no defiende la propiedad privada? Es que, si se acuerdan de cuando estudiaron historia, las primeras ciudades mesopotámicas tenían el valor de la propiedad privada y tendían a protegerlo. Todos, Francia, desalojo en 24 horas, Alemania igual, el Reino Unido ha tomado medidas muy recientemente, es porque esto es algo que está repuntando en toda Europa. En España esto, bueno, pues así estamos, porque no defiende nadie la propiedad privada y cada vez más casos de ocupación ilegal y de trucos y de mafias, lo más importante. Hay que luchar contra las mafias. Las mafias, claro, si el que ocupa sabe que cuenta con 2 años para desalojar aquello que ocupó,
Bueno, pues paga la mafia en lugar de pagar el alquiler a un propietario que le quiera poner en alquiler su vivienda. Esa es la cuestión. Pagan a la mafia, les abren la puerta, cambian la cerradura y se quedan ahí porque aunque se enfade mucho el titular, pues oye, 2 años son 2 años. Y además, si a alguno se le ocurre tapiar la puerta, le van a acusar de allanamiento de morada. La cuarta iniciativa, además de las 3 que tienen en sede parlamentaria, es la que lleva a cabo el Colegio de Abogados de Barcelona, que ha emitido una propuesta de reforma de algunas leyes para alisar los pliegues jurídicos por los que ahora se nos cuelan las posiciones de los ocupas, que están en todo, ¿eh? Se hacen enviar un paquete por Amazon, por ejemplo, y como lleva la dirección ahí, utilizan el cartón o el sobre en el juzgado para decir, no, oiga, yo vivo allí, mire, lo acredito. Por eso es muy importante que las denuncias de ocupación se produzcan en las 48 horas subsiguientes. Y el Colegio de Abogados de Barcelona pone el acento en la reforma de la ley de enjuiciamiento. Dice que con unas leves reformas en esa ley, pues todo estará resuelto. Y entonces llega Lola Delgado, la que fue ministra de Justicia, la que ahora es fiscal general del Estado, ahora la van a escuchar. Dice Lola, los abogados no están de acuerdo con esto, pero Lola dice que no hacen falta cambios legales para arreglar lo de los ocupas, que basta con dar instrucciones a los fiscales, que allá la obedecen y de qué manera. Bueno, pues está en duda los que están puestos en el asunto de ocupaciones, dicen que los fiscales no pueden decidir decisiones express, que es lo que le gustaría a los propietarios cuya vivienda ha sido ocupada, pero van a escuchar a Lola Delgado. En otras ocasiones no es necesario acudir a esas propuestas legislativas de reforma legislativa, pues los diferentes fenómenos delictivos que preocupan a la población ya tienen una respuesta suficiente en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí requieren de una acción específica acorde con las necesidades de la ciudadanía. Tal es el caso de las ocupaciones de morada, en el que es nuestra intención en los próximos días dictar una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales a este fenómeno delictivo. La pregunta que cabe hacerse es, bueno, ¿y con la instrucción a los fiscales basta, se arregla el problema de esas 40 denuncias diarias que estamos sufriendo, de esas 3.600 y pico que llevamos solo durante el año 20, en el que, por cierto, estuvimos 3 meses que no veías a nadie por las calles? Pues parece que no, dicen los expertos. Luego intentaremos hablar con alguno de ellos. Y les quiero significar... miren, ya tenemos al experto. Don Marino Fernández Bravo, abogado y especialista en el asunto de las ocupaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quería saber qué tal. Gracias por atendernos. Muy bien, gracias por atender nuestras preguntas. Nuestra pregunta, la central. ¿Usted cree que, según lo dicho por Dolores Delgado hoy, una instrucción a los fiscales puede ser el alivio que esperamos todos con respecto a la situación que viven muchos españoles por las ocupaciones? Pues ojalá fuera así. Sería nuestro deseo que efectivamente se tomen de una vez por todas cartas en el asunto y que esas normas, esas instrucciones que la ministra ha dado a la Fiscalía, pues se lleven a cabo de una forma eficiente, rápida, que es lo que realmente necesita el problema para que se solucione. Pero muchos piensan que no, que son los jueces los que tienen que recibir claridades jurídicas, les tienen que apañar algo de la ley de enjuiciamiento, les tienen que guiar para que no puedan o no tengan elementos para que no valgan subterfugios. Por ejemplo, algunos de los que utilizan ahora los ocupas, que es tratar de acreditar con empadronamientos un poco favorables lo que no es una decisión del propietario que autorice a que allí viva gente porque no hay contratos, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, la cuestión es que los fiscales poco pueden hacer. Yo estoy muy de acuerdo con la introducción que ha hecho usted hace un momento en cuanto a la propuesta del Colegio de Abogados de Barcelona de la necesidad de agilizar la ley y dar un mayor dinamismo al procedimiento penal.
para que estos problemas se resuelvan de manera rápida, ¿no? Ello lleva a una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal y adoptar unas medidas rápidas, urgentes y ágiles para que este problema se solucione. El problema es que si verdaderamente tenemos un procedimiento ágil, pero tenemos los juzgados totalmente colapsados para llevar a cabo y aplicar el derecho, pues de poco nos vale. Es decir, vamos como a dos velocidades. Por un lado tenemos unas propuestas muy interesantes, pero por otro lado tenemos una situación de colapso en los juzgados que impide que esta normativa se lleve a efecto. Y luego nuestra justicia tendrá que tomar medidas porque todo es cambiante, las sociedades van muy deprisa, lo sabemos, las leyes van mucho más despacio, también lo sabemos, pero bueno, es una evidencia ya de algunos años que hay unas mafias que se dedican a localizar estos pisos, a negociar con los ocupantes ilegales y a facilitarles la entrada, y a partir de ahí pues son un problema no solo para el propietario, sino muchas veces también para los vecinos que pues tienen que estar ahí, ¿no? Y sin embargo nuestra ley no castiga especialmente a esas mafias que se dedican a esto y que la policía sabe perfectamente que eso es así. Sí, no, se conoce últimamente cómo estas mafias actúan de una manera totalmente impune, en el sentido de ocupar viviendas para luego salir de ellas a cambio de un precio. Sí, eso es verdad, eso existe, sí. Ciertamente estas organizaciones están muy bien asesoradas y actúan de una manera totalmente impune. Sí tendríamos que hacer determinar claramente en el ámbito penal en el que nos encontramos, porque claro, no es lo mismo la usurpación de una vivienda que el allanamiento de una vivienda. Tiene consecuencias diferentes e incluso está penado de manera más dura y está estudiado por preceptos del Código Penal diferentes, claro. Y eso lo conocen muy bien estas asociaciones, mafias, sí. O lo conocen muy bien las personas que quieren ocupar. Evidentemente, siempre intentan ocupar viviendas que no sean la morada habitual de sus legítimos propietarios o de sus legítimos moradores, ¿no? Me quedo con la necesidad de que hay que agilizar todo esto y bueno, me parece positivo que haya tantas iniciativas porque eso es señal de que al final se acabará actuando. Don Marino Fernández Bravo, le agradezco mucho su presencia en el programa y le deseo mucha suerte en lo profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme e igualmente les deseo a ustedes buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y antes de irnos a Pulso Económico, que eso será a las 8, yo les tengo que hacer una apelación al Club de Amigos de Intereconomía. Porque esto no ha terminado, estamos, si acaso, a medio camino. Hoy les hemos contado algunas cosas felices, como por ejemplo que algunas de las cosas que se llevaron a los tribunales de justicia han empezado a producir imputaciones. Ha sido en Valencia, pero bueno, todo llegará. Las cosas avanzan si uno se preocupa y pelea. Y nosotros estamos dispuestos a esa pelea. Me consta que ustedes también. Así es que en la defensa de sus derechos, de la libertad y de también la propiedad, que como digo, oiga, pero si las primeras sociedades en Mesopotamia tenían una guía y un norte, defender la propiedad, el derecho romano, se creen aquí que no, que los ayuntamientos pueden empadronar a cualquiera y que cualquiera con cualquier papelucho que se hace llevar a través de Amazon en un juzgado con un juez, digamos, de parte, resulta que al propietario del inmueble le condenan a no poder hacer uso del mismo durante al menos 2 años, o durante más o menos se calcula que unos 2 años. No puede ser. En todas esas cosas y en las que derivan de una gestión desordenada de este país por el gobierno de Iglesias, el Moños, y de Peter, el otro, nos encontrarán de frente y nos encontrarán con su apoyo. Ustedes tienen que defender un medio libre, un medio que en fin, que sepa pues plantar cara a algunas de las cosas que a ustedes, me consta, no les gustan de la sociedad española. Y aquí estamos, tomen nota de ese número y llamen que por una pequeñísima cantidad ustedes van a poder ser parte de este medio y este medio les va a servir o les va a devolver esa ayuda en trabajar por sus libertades.
Muchas gracias a todos. Vamos a irnos a publicidad y luego, ya les avanzo, un pulso económico muy entretenido con la vuelta de una pareja escénica muy conocida en esta cadena, Juan Iranzo y Miguel Ángel Cicúendez, que bueno, vamos a ahondar en los elementos de enorme preocupación que tiene ante sí la economía española.